Muy buenas noches, estamos en La Controversia. Canal Capital transmite en directo desde el barrio La Candelaria, el Club El Aljibe, sacando estos programas a la ciudad, a sitios especiales de la ciudad como La Candelaria. Y hoy tenemos un tema que ha tenido al país muy atento durante más de un año, en el debate, primero sobre la ley de víctimas, luego en la aprobación y luego lo que viene, que es lo duro, que es la aplicación de la ley de víctimas. Es un reto, el presidente Santos ha dicho que es quizás su principal reto, y tenemos unos invitados especiales para hablar de esto, para tratar de que la gente conozca los detalles de esta ley, que es una ley amplia, grande, controversial, y tenemos quien le explique, y bueno, también quien interrogue, quien cuestione sobre la ley de víctimas de tierras. Un invitado especial, el señor ministro de Agricultura, que ha estado a la cabeza de la aprobación de la ley y a la cabeza de toda montar un andamiaje para hacer viable esta ley de víctimas de restitución de tierras en todo el país. Juan Camilo, muchas gracias por venir. León, por esta invitación. El representante de la Cámara ya nos ha acompañado acá en este programa, Guillermo Rivera, del Putumayo, del Partido Liberal, junto con el senador Cristo, fue, digamos, los líderes de esta ley de víctimas de restitución de tierras, son las personas quizás más reconocidas del Congreso en este tema, conocen mucho del tema, pero además lo sienten, creo que lo vimos en el lanzamiento del libro de Cristo, que sentía mucho esto, lo he visto también en Guillermo Rivera, que conoce la ley desde el corazón y también desde la razón, desde las ideas, que ha luchado mucho porque esto se dé. Y tenemos una invitada especial hoy, a Carmen Palencia. Carmen Palencia tiene una historia larga de lucha por las víctimas, por la restitución de tierras, es de origen cordobés, y ahora ha estado estos años en Urabá. A ellos se les ocurrió hacer la primera asociación de reclamantes de tierra en una región muy dura como es Urabá, una región muy riesgosa como es Urabá. Hicieron una primera asociación, esta asociación la convirtieron ahora en una asociación nacional, Tierra y Vida, y de la cual es líder Carmen Palencia, de manera que vamos a tener un debate muy interesante por el tema, por los invitados, y nos vamos para una nota donde presentamos distintas perspectivas de esta ley de víctimas para venir al debate. Vamos a la nota. Esta ley de reparación de víctimas y restitución de tierras la vamos a hacer efectiva. Esta revolución no es con un fusil, sino con la Constitución y la ley en la mano. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras cumple un año de haber recibido la debida sanción presidencial, a través de un acto público que contó con la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Sin embargo, la norma que pretende devolver los bienes arrebatados a las personas que durante tanto tiempo han sido afectadas por la violencia armada, en realidad tiene 6 meses de aplicación, tiempo en que el Estado ha tenido que acomodar su aparato institucional para darle el debido trámite, y en el que se ha visibilizado las dificultades para que esto se haga realidad. Hoy funcionarios del Estado y de las instituciones que les atañe la resolución de este problema, que estuvieron comprometidos en las operaciones de despojo, que están hoy ocupando los mismos puestos, de tal manera que es absolutamente impensable que gente que estuvo en connivencia con los despojadores, en sus manos esté hoy la responsabilidad del proceso de aplicación de la ley de víctimas y de restitución de tierra. En total estamos hablando más o menos de 7 o 8 estructuras armadas sumadas en todos los departamentos, y unas 3 de ellas con clara intención de oponerse al proceso de restitución de tierras. Estas bandas que se han levantado como enemigos de la restitución tienen mucho poder,
siguen con la cooptación de algunas instituciones y de algunos sujetos de las instituciones, pero además tienen un poder fuerte de intimidación. Lo que nos hemos encontrado en Montes de María o en el Urabá antioqueño, sobre todo, bueno, también en el Chocuano, son pool de abogados, de empresas, de políticos, de ganaderos, que se están, digámoslo así, se están torpedeando todo el proceso de restitución, y encontramos unas víctimas al otro lado que no tienen ni siquiera con qué pagar un transporte para salir de la zona rural, que no tienen abogados y no entienden la ley de víctimas. Nosotros acompañaremos también a esas familias a quienes se les hace la restitución con todo el desarrollo rural. Es precisamente la obligación que tiene el INCODER de acompañar a esas familias para que una vez se les restituya la tierra no tengan que no vuelvan a ser desplazados, no la tengan que arrendar, no la tengan que dejar inactiva. Hay todavía mucho por desarrollar y mucha incertidumbre en el tema de tierras, de restitución de tierras, que no hay mucha claridad, que a las víctimas les falta mucho acompañamiento, que no hay asesoría jurídica, por ejemplo. La ley, a pesar de que la ley es una ley de reparación, una ley que reconoce los daños que se han causado a las víctimas y organiza mecanismos para su reparación, es una ley que también limita la reparación y debería ser corregida sustancialmente en muchos aspectos para que no termine siendo una ley de reducción de la reparación que se debe, sino una ley efectivamente de reconocimiento. Nosotros en diagnóstico hoy tenemos tierras baldíos del Estado que no van por los jueces agrarios, porque recuerden que hay que tener en cuenta dos posiciones. Cuando son baldíos es por decisiones administrativas que trabajamos entre el INCODER y la superintendencia. Cuando es con víctimas, obviamente se va por los jueces agrarios. En todo ese concepto nosotros tenemos hoy detectadas más de 960.000 hectáreas de despojo, que tendrán que hacerse el proceso por los jueces unas y otra por la vía administrativa, que ya venimos avanzando y que vamos a tener resultados muy rápidos. Si tenemos en cuenta el panorama planteado por los anteriores analistas, resultaría difícil pensar que todas las víctimas serán reparadas antes del 2022, cuando la norma cumple su vigencia, sobre todo cuando la misma reconoce que el conflicto armado no ha terminado y la restitución de tierras se llevará a cabo en lugares donde operan los grupos alzados en armas. Ministro, ahí estamos con unas primeras impresiones. Hay críticas. Una pregunta primera y es, bueno, ¿por qué se escogió esta vía judicial y no una vía administrativa para el caso de la restitución? Hay otras experiencias en el mundo que lo han hecho por vía administrativa, según entiendo. Y una segunda inquietud es que se habla de lentitud en este proceso. Bueno, vamos en orden y pongamos las cosas en sus perspectivas, porque si no se ponen en sus perspectivas es imposible valorar realmente lo que se está haciendo y los avances. Miren, una ley para restituir tierras a despojados no se expedía en Colombia desde hace 60 años, que fue la ley 201 de 1959 cuando terminaba la violencia política. Y esa ley prácticamente no tuvo ninguna aplicación práctica. Con lo cual podemos decir que en cuanto tiene que ver con la restitución de tierras, esta es la primera ley en los tiempos modernos en donde el despojado de la tierra dispone de un mecanismo judicial expedito y rápido para hacerse devolver las tierras que le quitaron a la brava. No había habido en Colombia, es decir, hay que comenzar desde ese punto de vista que es fundamental. Esta es la primera ley en serio que se dicta para que los despojados de la tierra la puedan recuperar. Lo podían hacer por la vía ordinaria de los juicios corrientes ordinarios, solo que se demoraba 15, 20 años la restitución de una tierra. Ahora, en virtud de los términos perentorios que fijó el Congreso, entre el momento en que una reclamación es admitida en el Registro Nacional de Restitución y el momento en que los jueces fallan, deben pasar unos 9, 10 meses. Es decir, pasamos de
cambiamos la historia de este gran país, porque les dimos a los campesinos los que le pertenecía, sus tierras, y las pusimos a producir. En el ambiente político existen muchas posturas frente a la puesta en práctica de la ley de víctimas y restitución de tierras. No se niega la buena intención del Estado para la reparación. Sin embargo, afirman que se le debe dar mayor celeridad para que, llegado el vencimiento de la norma, se reparen la totalidad de las víctimas. No se ha restituido ni una sola hectárea, ni una sola. Por vía de la ley 1448, pues apenas tiene unos meses, pero antes habían podido restituir por la vía administrativa, ofrecieron hacer hasta 300.000 hectáreas de restituciones y no salieron con nada. Yo creo que el senador Robledo no tenía pues muy claro que la formalización definitivamente no la estamos confundiendo con restitución. Y en el debate pues se habló muy claramente y el ministro se lo explicó que en restitución no hemos arrancado restitución. Esa convocatoria liderada por el propio presidente de la República para hacer unas movilizaciones se mantenga, porque si no, pues evidentemente las víctimas están en una situación de inferioridad frente a unos intereses económicos y sociales que están en contra de la aplicación de la ley y que podrían terminar triunfando si los demás colombianos no nos ponemos del lado de las víctimas. Un complejo arranque porque es una estructura difícil, porque tiene muchas exigencias desde el Estado y por eso hay que meter el acelerador y hacer el control político para que todo lo que se legisló se cumpla en favor de las víctimas. El tema de protección a los campesinos que están, digamos, pidiendo que se les devuelvan las tierras son muy lentos. Entonces, un avance como tal, yo creo que no podemos decir que está en la cúspide, sino que va gradual como la misma ley, va poco a poco. Yo lo que quiero es que en Colombia se restituyan las tierras. Lo que pasa es que veo un gobierno que me recuerda a esas gallinas que ofrecen poner 10 huevos, ponen 2, pero cacarean 30. Entonces eso es lo que los tiene molestos, que haya quien les haga las cuentas en detalle y no andemos repitiendo como loros informaciones que no corresponden con la realidad. Según las víctimas que hablaron para la controversia, al gobierno le falta brindar información concreta y fácil de asimilar en cuanto al proceso que deben seguir para reclamar sus derechos de reparación frente al conflicto y la restitución de sus tierras. No he podido reclamar mis derechos por falta de información. Yo soy una víctima. Yo salí del Carreto de Antioquia, llegué a Montería, me dieron un pedazo de tierra para Yapel, llamado Las Aguas, y ha sido un fracaso. El gobierno ha sido claro con la ley de víctimas y que yo no sé cómo reclamar mis derechos. La ley de víctimas no conocemos bien todo eso, ¿sí? Hay partes que hay desconocimiento y todo eso. Como la ley lo dice, esto debe ser gradual, porque si decimos que en 4 años vamos a reparar a todas las víctimas del país, no creo que alcancemos. Para nosotros es como algo difícil que haya ese apoyo por el Estado, por el gobierno. Bueno, ministro, lo interrumpieron la nota para meter más polémica. Sí, como apareció una nota de improviso, pues no dejo de responderla. Lástima que el senador Robledo no esté acá. Pero nuevamente, esa nota refleja un punto de vista completamente equivocado de una persona que ni siquiera tuvo el coraje político de votar la ley de víctimas. No votó la ley de víctimas, al paso que varios de sus compañeros del Polo sí lo hicieron. Y ahora, como parece haberse quedado huérfano de tesis agraristas, que da la impresión de que creyeron que era patrimonio exclusivo de ellos, ahora anda dedicado a buscarle el pierde. Sí se han restituido tierras por la vía administrativa, se han restituido 18.000 hectáreas. Pero además, lo importante, que es en lo que iba cuando apareció esta nota, es que si hay algún gobierno que le esté poniendo todo el ánimo para que estas restituciones se hagan rápido, las judiciales, las de la ley, que es la que nos interesa ahora, es este gobierno. Mire, la ley se acabó de reglamentar en marzo, van escasos 4 meses, y en 4 meses hemos puesto en marcha todo el aparataje administrativo para recibir las reclamaciones de las víctimas. Más de 21 oficinas en todo el país. Se montó toda la batería de jueces agrarios que creó la ley. Ya están llegando a los jueces para que estos definan, mediante una sentencia de un juez de la República, si restituyen o no a los reclamantes. Es decir, se está cumpliendo el procedimiento. Lo que pasa es que, como yo le dije al senador Robledo,
esta restitución de tierras no se va a hacer quizás como él hubiera querido que se hiciera, con un método staliniano o mejor para él con un método maoísta. No, el Congreso decidió que tratándose de un tema tan delicado como la propiedad, esto se hacía por un procedimiento legal, jurídico, con unos pasos, con unas instancias. Y esas son las que se están cumpliendo. Por eso esperamos que en el segundo semestre de este año, por primera vez en la historia de Colombia, va a haber sentencias de jueces de la República restituyendo tierras a los reclamantes, observando también los procedimientos que la ley dijo, que debe ser una aplicación gradual, focalizada y teniendo en cuenta criterios de seguridad. Carmen, desde la orilla de las víctimas, y usted que ya lleva varios años en esta lucha por la restitución de tierras en una zona tan complicada como Urabá, ¿cómo sienten desde allá, desde Urabá, en el caso de Urabá, y cómo lo sienten desde otras regiones donde usted ha empezado a construir también organizaciones de restituyentes o de reclamantes de tierra? Bueno, lo primero es que en todas las regiones del país, esta semana estuvimos en el Magdalena, en Montes de María, en Cartagena, en Montería y en Urabá. Llegué hoy de allá. Y lo primero es que la gente saluda la ley, ¿sí? O sea, la gente está contenta y está tranquila porque por fin hay una ley, ¿sí? Pero sí hay mucha preocupación, y hay mucha preocupación porque especialmente en Urabá y en Montes de María, donde hay una ruta del despojo idéntica, ¿cierto?, de Antioquia para Bolívar, donde los despojadores incluso algunos son los mismos. La preocupación es, la ley tiene muchos obstáculos. Se está empezando a implementar porque hay que cumplirla, porque hay que implementarla y porque la necesidad es urgente, pero los obstáculos también son grandes y por ahí el gobierno todavía no ha mostrado resultados. ¿Qué obstáculos ves tú? El primer obstáculo que nosotros estamos viendo y por el que estamos supremamente preocupados es la impunidad que hay por la falta de resultados en las denuncias, no hay resultados en las investigaciones, no hay capturas y no hay judicialización. ¿Dices tú de las amenazas o de las acciones contra los reclamantes? Amenazas que son originadas por los despojadores, ¿sí? Los despojadores están denunciados hace 4, 5, 10 años. Hubo gente muy valiente que emigró de la región donde lo victimizaron y desde allá de la región donde se ubicó fue y puso su denuncia. Y hoy esas denuncias no tienen ningún resultado. La Fiscalía no está investigando, no está mostrando resultados. Eso está generando un nivel de impunidad demasiado alto. Y mientras que haya tanta impunidad, eso lo que hace es que fortalece a los victimarios, porque es bajo el amparo de la impunidad que ellos se mueven, ¿sí? Digamos, para poner un ejemplo, en Urabá hay una persona denunciada que tiene aproximadamente 60 denuncias. Y esas denuncias las hemos traído a la Fiscalía de Justicia y Paz, a la Fiscalía Ordinaria. Hemos hablado con los antibacrín, hemos hablado con todo el mundo. Y hasta la fecha no hay un solo resultado. Y esta persona, por el contrario, en Urabá sigue amenazando a las personas que lo denunciaron. Porque además, en todas las regiones se presenta un fenómeno que no se puede evitar y es, las víctimas convivimos con el victimario, ¿sí? Yo voy, por ejemplo, allá hay un señor que está condenado, que tiene casa por cárcel, y se supone, la sentencia dice que la debe pagar en el corregimiento de Zungo, eso es en el municipio de Carepa, y es el victimario mío, el que me tiene amenazada, uno de los 3, es del grupo de Raúl Hasbún, y el señor me lo he encontrado en Turbo, en Carepa, en Chigurodó, en la Feria de Ganado, en el Éxito de Apartadó, me lo encuentro en todas partes, y tiene casa por cárcel. O sea, hay un nivel de impunidad tan alto todavía, pero tan alto, que ese va a ser el principal obstáculo para la implementación de la ley. Guillermo, usted que tiene pues todo ese proceso de lucha por la aprobación de la ley, ¿cómo siente que ha empezado esto ya en la práctica a realizarse? ¿Su sueño de aplicación de la ley se parece un poco a la realidad o hay mucho ruido en eso?
Yo empezaría por compartir con Carmen sus preocupaciones sobre la seguridad de las víctimas. Me parece que en eso ha faltado eficacia. Con Carmen, con Gerardo, con usted mismo estuvimos visitando al fiscal general de la Nación y pidiéndole que diseñara una política especial que permitiera castigar, sancionar a los victimarios que se encuentran amenazando a las víctimas. Y yo creo pues que en gran medida lo que estamos esperando es resultados de esa visita que hicimos donde él. Él hizo unos anuncios pocos días después que crearía una unidad especial en la Fiscalía. Lo que habría que esperar son los resultados y por supuesto seguirle pidiendo a él y al Ministerio de Defensa pues garantías de seguridad para las víctimas. Esa también es mi principal preocupación. Y frente a la aplicación de la ley, yo coincido con el señor ministro, es que me parece que quienes pretenden desde ya hacerle un balance a la aplicación de la ley están, yo creo, haciendo un esfuerzo es por bloquear la ley. Parece que es muy temprano para hacerle un balance a la aplicación de la ley. La ley entró en vigencia en enero, se acabó de reglamentar en marzo. Yo he visto todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional por la instalación del aparataje administrativo, que no es un tema menor. Yo llegué hoy de Putumayo, para dar un ejemplo, y hoy me enteré que estaban ya haciendo entrevistas a los preseleccionados para la unidad administrativa de restitución de tierras. Y vi además que a través de la página web de la unidad hicieron una convocatoria amplia para que todos los ciudadanos se presentaran y además para que existiese la posibilidad de escoger los mejores. Luego no se puede demandar tan temprano unos resultados. Y coincido en gran medida con el ministro. A mí me parece que al Polo Democrático, con quienes compartimos la oposición al expresidente Uribe, quienes nos apoyaron en el proyecto de ley que se frustró, porque yo recuerdo que ellos nos acompañaron en ese proyecto de ley, que es muy parecido al que finalmente se aprobó, pues ahora estén en tan pocos meses pidiendo resultados y haciendo señalamientos frente a lo que no se ha hecho, porque en términos de tiempo es imposible hacer en tan poco tiempo. Y me parece que aquí lo que hay es una disputa de banderas. Entonces, como sienten que se les arrebató una bandera, ahora lo que hay que hacer es bloquear a quienes están izando esa bandera. Y me parece muy, pero muy inconveniente. A mí el debate del senador Robledo, a quien respeto y admiro, no me gustó. No me gustó, porque, digamos, es un debate, a mi modo de ver, es un debate contra las víctimas. Porque las víctimas lo que están esperando es que esta ley se desarrolle, que estas instituciones empiecen a funcionar. Pero si desde ya lo que pretendemos es deslegitimar el esfuerzo, deslegitimar esas instituciones, lo que estamos generando es una dificultad adicional para las víctimas. Así que me parece que lástima que no esté él aquí de verdad, porque habría sido muy interesante controvertir con él. Yo no tuve ocasión de participar en ese debate porque fue en la plenaria del Senado, aunque habría podido hacerlo, pero bueno, seguramente estábamos en la Cámara ocupados en algún otro tema. Pero me parece que, digamos, ese debate quizás ideológico hay que darlo. Es que la bandera de las víctimas no puede ser una bandera exclusiva de uno de los espectros ideológicos de la política colombiana. Pero estos le reclaman, digamos, la izquierda, el polo, reclama con el criterio de que se ha hecho poco, o que se va a hacer poco, o que no se va a hacer nada. Hay otros, y el otro reclamo es que es inconveniente la ley, que fomenta la lucha de clases, que va a traer más violencia, que hay una, y creo que el presidente Santos la ha identificado bien, es la extrema derecha y la extrema izquierda. Es muy duro, Fernando Londoño siempre en sus críticas fue duro, el presidente Uribe, después ha sido duro los bananeros en Urabá, en el momento de la movilización hacia allá, de oponerse. Entiendo yo que hay sectores de Fedegan, la Federación de Ganaderos, entiendo que incluso Fundagán, que es una fundación, está haciendo campaña en contra de esta ley. Entonces hay un tema de correlación de fuerzas, es una pelea a muchas bandas y ahí está, digamos, en medio del gobierno. ¿Será capaz de vencer esas fuerzas? Sí, el presidente Santos ha dicho con certeza y con exactitud
que esta ley tiene enemigos en la extrema derecha y en la extrema izquierda. Si esta ley fuera una ley inocua, no tendría enemigos. Si esta ley fuera una ley inocua, no tendría dificultades. Pero como no es inocua, tiene enemigos y tiene dificultades. Y tiene enemigos difíciles. Una de las dificultades que tiene es el tema de la seguridad, y yo convengo con mis dos compañeros de esta mesa. Y no crean ustedes que solo las víctimas. Mire, yo voy a hacer aquí una denuncia para que vean cómo es de complicado esto. Varios de los directores que se han nombrado de las oficinas de restitución ya han sido amenazados. Y amenazados gravemente. Nosotros llevamos un inventario muy riguroso de todas las amenazas que recibe la unidad de restitución de tierras. Nosotros no somos una entidad de protección propiamente en el Ministerio de Agricultura, pero inmediatamente las transmitimos. Se han recibido aproximadamente desde que comenzó la ley unas 96 amenazas, unas más serias que otras. Hay que hacer pues el escrutinio, porque en esto hay de todo. Pero sí nos preocupa el tema de la seguridad y hay que poner todo el empeño. Créanme que el gobierno lo está poniendo. Es que recordemos esto. Según los estudios más serios, en el último cuarto de siglo se le habrían despojado tierras o habrían tenido que abandonar forzosamente tierras cerca de 350.000 familias. Obviamente el Estado colombiano no le puede poner un policía ni un soldado a la puerta de 350.000 hogares, y aún si lo pudiera hacer así, esa no sería la manera inteligente de cuidarlos. Entonces hay que trabajar con una inteligencia más focalizada. Nosotros tenemos un consejo de alta seguridad donde participa el Ministerio de Defensa, el director de la policía, el procurador, el fiscal, los ministerios concernidos, la Defensoría del Pueblo, y periódicamente estamos analizando todo el mapa de riesgos. Ha habido hechos de sangre. Con uno que hubiera habido, ya era suficiente para poner todas las alarmas en marcha. En la unidad de restitución de tierras se han registrado ya personas aceptadas como en la unidad, en el registro de tierras, 2 hechos de sangre desde que comenzó la ley. Pero hay muchos enemigos, y los hay desde los enemigos violentos que amedrentan hasta los enemigos soterrados que deslegitiman. Algunos de los que usted me ha dicho que están saliendo con críticas muy fuertes, que nosotros lo sabíamos, León, eso es síntoma de que vamos bien orientados. Lograr de que hago en la dirección que es. Pero ojalá, y el fiscal está muy comprometido, así como ustedes fueron a hablar con él, nosotros lo hemos hecho por escrito y verbalmente muchas veces. Han nombrado fiscales especiales. Ojalá que lo consoliden próximamente en una unidad de fiscalización. Han nombrado unas fiscales valientísimas, que son las que están luchando contra la impunidad en Montes de María precisamente en este momento. Bueno, eso va a ser una lucha y va a seguir, y cuando la gente empiece a percibir que esto sí va en serio, van a seguir arreciando las dificultades. Eso, y quien diga lo contrario no estaría diciendo la realidad. Razón de más para fortalecer todos los mecanismos de inteligencia y de seguridad dentro de lo que es factible. Pero mire, yo quería... Vámonos a una pausa, dejemos en punta esto para volver y mirar lo regional a partir de las cosas... Un tema ahí de la Fiscalía a propósito de lo que dice el ministro que me gustaría mencionar, pero no sé si después de la pausa. Después de la pausa. Voy a hacer una pausa. Estamos transmitiendo desde Barrio La Candelaria, el Club El Aljibe, que por amabilidad de sus dueños nos prestaron este lugar hermoso y viejo y hermoso para esta transmisión en directo de este programa La Controversia. Nos vamos a una pausa y volvemos para continuar el debate
para ir hacia lo regional y ir hacia lo de la Fiscalía, cómo es este papel de la Fiscalía en la restitución de tierras. Ya regresa el análisis en La Controversia. Los niños y niños de 0 a 5 años contamos contigo. Por eso danos todo tu amor. Léenos cuentos, cántanos canciones, cuéntanos historias. Anímanos a descubrir. ¡A pintar! ¡A vestirnos! ¡Y a comer solos! Corrige nuestras travesuras con calma y con amor. Habla siempre con nosotros, ten en cuenta lo que decimos. Porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser agentes. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. Noveno Festival de Cortometrajes y Escuelas de Cine El Espejo, Canal Capital, televisión más humana. Hoy en Hagamos Memoria, Bojayá, la guerra sin límites. Cuando pasé las banderas para salir la gente a protestar por la calle, me quitaron la parte de atrás de la camiseta y me hicieron mi bandera. Yo quedé desnuda apenas por la parte del frente del suéter, como era blanco, y mi calzón que era negro. O sea que yo me caminé todo mi pueblo vigía cuando arrimamos por acá arriba en interior. Nosotros íbamos huyendo y la balacera no cesó. Nosotros íbamos corriendo y enseguida estaban tirando sus plomos. Yo no le importó que nosotros estábamos heridos corriendo. Hagamos Memoria, una franja explícita, histórica y real. Hoy, 9:30 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. El análisis continúa en La Controversia. Estamos en La Controversia, transmitiendo por Canal Capital desde el barrio La Candelaria, y bueno, nos fuimos a una pausa con unas inquietudes, sobre todo que también venían de la primera nota que oímos, cómo siente la gente en las regiones que está presentando esto. Había una anotación de uno de los que intervino que decía, bueno, es que en la región, acá hay muy buena voluntad en el gobierno nacional, hay un esfuerzo en el gobierno nacional, pero en la región, las autoridades que a veces van a tener que coadyuvar a esto, como gobernadores, alcaldes, unidades de fiscalía, jueces, muchos de ellos contribuyeron al despojo, muchos de ellos son parte, digamos, de una historia reciente de cooptación de sectores ilegales sobre las instituciones. Muchos de ellos están interesados en obstaculizar la ley de víctimas y la de restitución de tierras, y eso pues va a ser una de las dificultades. Ya también Carmen lo anunciaba. Vamos a hablar más de esas dificultades de regiones tan impresionantes como en el caso de Córdoba, cómo es eso allá, cómo va a ser eso en regiones como Córdoba. Y antes había tenido una inquietud el representante de la Cámara, Guillermo Rivera, sobre el tema de la Fiscalía. Sí, yo quería anotar, León, que en la propia ley de víctimas
hay un artículo que señala que al interior del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación deberá crearse una unidad especial para perseguir los bienes y los activos de los victimarios. Y ese artículo surgió en la discusión a propósito de la sentencia de Mampuján. Los magistrados que condenaron a los jefes del bloque Montes de María por la masacre de Mampuján señalaron que, de acuerdo a las confesiones de los jefes paramilitares, los ingresos de solamente ese frente llegaba más o menos a los 3.000 millones de pesos al mes, y que lo reportado, que la valoración de los bienes y de los activos de ese frente cuando se desmovilizó, pues llegaba a un número significativamente inferior, minúsculo frente a lo que ellos mismos habían declarado en sus versiones libres. Y concluyen los magistrados del Tribunal de Justicia y Paz que es necesario hacer una investigación muy seria, muy rigurosa, para establecer en dónde están esos activos y esos bienes. Por eso se nos ocurrió en la ley incluir ese artículo, y lo que me parece es que además la Fiscalía debería muy rápidamente crear esa unidad especial, porque a mí me parece, Carmen, y no sé si el ministro esté de acuerdo, que los que están amenazando ahora a las víctimas son justamente los que tienen intereses en que el proceso de restitución no se dé, bien porque o directamente hicieron parte de estos grupos criminales o porque fueron y son sus testaferros. Hacen parte de esos bienes, como en los que señala la sentencia de Mampuján, sobre los cuales no se tiene noticia de su paradero. Si esta unidad se crea y hace el trabajo que la ley le ordena, creo yo que no solamente se identificarían bienes y activos con destino al Fondo de Reparación de Víctimas, sino que además se develaría todo ese entramado de testaferrato que existe alrededor del despojo y alrededor de la tierra que quedó en manos de este tipo de personajes. Así que yo creo que paralelamente la Fiscalía debería hacer las dos tareas. Por un lado, lo que señala Carmen, y que por fortuna el ministro ha subrayado que ya existen fiscales trabajando, la investigación y la judicialización de aquellos personajes que están amenazando a las víctimas, pero paralelamente también la unidad de persecución de sus bienes, y yo creo que si las investigaciones van al fondo van a coincidir muchos de esos, por un lado amenazando y por el otro lado en condición de testaferros de bienes que fueron o tierras que fueron despojadas. Bueno, el ministro además hace una denuncia muy fuerte, que es que ya funcionarios también son amenazados, no solo los reclamantes de tierra y no los funcionarios. Pero Carmen quería decir algo. Sí, yo quería complementar un poco lo que acaba de decir el representante Guillermo Rivera. Y es tan cierto eso, que por ejemplo nosotros hicimos un estudio en Antioquia, ¿cierto?, con el tema de los bananeros, de los empresarios bananeros, el aporte que hicieron en su momento a los paramilitares, ¿cierto? Nosotros hicimos un informe y eso se formó un escándalo grandísimo por el informe, donde se decía que los empresarios bananeros aportaban 3 centavos de dólar por caja exportada de banano, tanto en Urabá como acá en el Magdalena, como allá en el Magdalena. Y nos quedamos cortos. Nosotros dijimos que era una cifra de 20 millones de dólares, ¿cierto?, lo que se lograba recoger para los 10 años. En los 10 años. Resulta que nos quedamos cortos porque hace aproximadamente 2 meses Raúl Hasbún, en una publicación que sacó en la revista Semana, dijo que eran 172 millones de dólares por año. Por año, o sea, en los 10 años eso fue un mundo de dinero. Y el escándalo se formó y de allí se derivaron una serie de campañas de desprestigio contra la Asociación Tierra y Vida y contra Forjando Futuros, porque tuvimos el coraje de decir que se estaban aportando 3 centavos de dólar y que proponíamos que esos mismos 3 centavos de dólar ahora se aportaran de buena fe para el Fondo de Reparación a Víctimas. Si se llegara a aplicar, y esta es otra de las falencias que tiene la ley en este momento, va a tener un inconveniente, y es, se empezó a aplicar la ley, pero desde el Ministerio de Agricultura, que tiene toda la buena intención, y lo hemos dicho
lo hemos ratificado cualquier cantidad de veces, ¿cierto? Este ministerio y este gobierno se la ha jugado por eso, pero se empezó a implementar de manera coja. Tenía que implementarse previendo ese artículo que usted acaba de anunciar. O sea, arranca la implementación de la ley con el tema de restitución de tierras, ¿cierto? Pero tiene que arrancar con el tema de la identificación de los bienes. Tiene que arrancar con el tema de la unidad de fiscalía para identificar los bienes y para investigar a los despojadores, para investigar, judicializar, capturarlos y judicializarlos, para que de una vez pare. Mire, en una entrevista que tuvimos, en una reunión que tuvimos con el vicepresidente Francisco Santos en el gobierno anterior, hablábamos de las denuncias cuando asesinaron a Albeiro Valdés de allá del Totumo, y decía, mire, es que hay que hablar con la fiscalía porque hay que capturar ya mismo, con 2 o 3 capturas que se hagan, baja la incidencia de las amenazas, porque ellos, estos victimarios se dan cuenta que esto es en serio, ¿cierto? Y luego cuando ya ahora se empieza a implementar la ley, vemos que aquel tenía razón y que realmente es urgente que se haga eso. Y yo les voy a decir con sinceridad, se lo decía al ministro ahorita por fuera de micrófonos, si no se presentan capturas, judicializaciones de estos victimarios ahora, en este momento, cuando se hagan las primeras restituciones, ministro, va a ser peor. Los muertos van a ser más, porque ellos sienten que tienen toda la fortaleza en este momento para moverse, porque están bajo el manto de la impunidad que hay, porque no hay resultados, porque no hay capturas, porque no hay quien los investigue, porque en las regiones ellos están de la mano con algunos miembros de la policía y con algunos miembros del ejército. ¿Sí? Ministro, ¿qué tanta realidad tienen estas cosas que han salido por muchos lados? El diario El Tiempo hizo un artículo ya grande sobre eso, los ejércitos antirrestitución. En la Corporación Nuevo Arcoíris también informamos sobre reuniones de ganaderos, reuniones de empresarios del campo, ya empezando también otra vez a apoyar con dineros a gente para oponerse a la restitución, y hemos detectado también muchos grupos ya que se pronuncian públicamente como antirrestitución, que amenazan como antirrestitución, y eso qué realidad tiene, qué realidad le han visto ustedes en el ministerio. Pues mire, toda queja, toda información, toda amenaza que nosotros recibimos, inmediatamente la transmitimos, y la transmitimos con mucho apremio al Ministerio del Interior, que maneja la Dirección de Protección de Víctimas Individuales, al Consejo de Seguridad y a la Fiscalía. Evidentemente ha habido algunos casos, hubo unos en Nariño y otros en Cesar, entre otras partes, en donde hubo panfletos y anuncios que se denominaban ejércitos antirrestitución. Esto naturalmente hay que hacerle el escrutinio de inteligencia, porque no basta con que alguien saque un folleto diciendo aquí está el ejército antirrestitución, sino habría que ver efectivamente si sí hay detrás de esto o si son más bien casos individuales. Hasta el momento las quejas que ha transmitido el Ministerio o los anuncios no nos han sido devueltas con una carta diciendo sí, constatamos que hay un ejército antirrestitución. Pero haya o no ejércitos de antirrestitución, sí es cierto que hay gente muy agresiva, está agrediendo y está sobre todo amenazando. Pero mire, hoy me dieron un dato que es interesante, porque esto lo que está sacando a flote es, digamos, es como cuando se le levanta la enjalma a una pobre mula que la han trabajado mucho y se le ve el lomo lleno de mataduras. Me mostraba unas cifras que es impresionante y que las quiero relatar acá. Hasta el momento la unidad de restitución de tierras ha recibido unas 15.000 reclamaciones, desde cuando comenzó la ley hasta ahora, reclamaciones, por las que se reclaman
1.100.000 hectáreas en cifras redondas. Esas son las que están camino a los jueces. Pero cuando se recibe cada una de estas reclamaciones, no es una cosa mecánica que entra por una ventanilla la reclamación, sino que se sientan ahí, una charla de media hora, de una hora con cada, como es su historia, qué pasó, dónde fue, dónde está usted ubicado, quién. Y de acuerdo con esas 14.000 o ya casi 15.000 solicitudes de reclamación, oigan este dato, 43% de los reclamantes en esa historia que cuentan de su despojo, dicen que ellos consideran haber sido despojados de sus tierras por los paramilitares, 43%, y 40% dicen haber sido despojados por la guerrilla. O sea, esto fue por parejo, el despojo, y por parejo tiene que ser la recuperación y el combate. Aquí hubo delincuencia común, hubo paramilitares y hubo mucha tierra despojada de la guerrilla. Casos como el del Putumayo mismo, en el Meta, es muy predominante despojos de guerrilla. En otros, Córdoba, Antioquia, Urabá, sur de Bolívar, todo esto, allá predominó el paramilitarismo. Y entonces, claro, quedan voces de los mismos que se apoderaron a sangre y fuego de esas tierras, que así sean una minoría, que ahora no las quieren soltar por las buenas ni por la ley. Bueno, estamos acá en la controversia por Canal Capital, estamos en el barrio La Candelaria, quisimos que estos programas salieran a la ciudad, estamos transmitiendo en directo y hemos tenido una conversación muy interesante. Nos vamos a otra pausa para recoger otros temas que son vitales, es la institucionalidad local, cómo está funcionando, para mirar también el apoyo, digamos, de distintos sectores a esta ley y poder seguir dialogando sobre lo que es esta ley tan vital, tan importante para el país. Ya regresa el análisis en La Controversia. Crisium. Si quiere verlos, no se pierda este 30 de junio, 1 y 2 de julio, la transmisión exclusiva de Rock al Parque 2012. Desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Canal Capital, el canal de Rock al Parque. NoFX. Si quiere verlos, no se pierda este 30 de junio, 1 y 2 de julio, la transmisión exclusiva de Rock al Parque 2012. Desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Canal Capital, el canal de Rock al Parque. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Hoy en Hagamos Memoria, Bojayá, la guerra sin límites. Cuando pasé las banderas para salir la gente a protestar por la calle, me quitaron la parte de atrás de la camiseta y me hicieron mi bandera. Yo quedé desnuda apenas por la parte del frente del suéter, como era blanco, y mi calzón que era negro. O sea que yo me caminé todo mi pueblo Vigía cuando arrimamos por acá arriba en interior. Nosotros íbamos huyendo y la balacera no cesó. Nosotros íbamos corriendo y enseguida estaban tirando sus plomos. Yo no le importó que nosotros estábamos heridos corriendo. Hagamos Memoria. Una franja explícita, histórica y real. Hoy, 9:30 de la noche.
Canal Capital, televisión más humana. El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor. Siddhartha Gautama. Buda. Canal Capital, televisión más humana. El análisis continúa en La Controversia. Estamos en La Controversia transmitiendo desde el barrio La Candelaria por Canal Capital y haciendo una charla muy amena y también muy dolorosa sobre lo que ocurre en la aplicación de la ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras. Ministro, hablando con el embajador de México en Colombia, que fue secretario de Agricultura, de Reforma Agraria, que es algo así como un ministerio allá en México, y me decía, la reforma agraria y la restitución se hace o por una revolución, como lo hizo Emiliano Zapata a principios del siglo XX en México, o por una amenaza de revolución o una presión muy grande social, que fue la que tuvo el gobierno, dice el de Fox, que también llevó a que un gobierno de derechas como el de Fox se metiera en la restitución. Él cuenta anécdotas de cómo le tocó esto. Acá, ¿qué tanto siente usted el apoyo de la sociedad, el apoyo social, la movilización, la presión, para que también esa sociedad movilizada le envíe un mensaje a los despojadores, a los grandes dueños de tierra que se han lucrado del despojo muchas veces como terceros de buena fe, otras veces, y digamos la verdad, muchos compraron tierras a huevo después de que vieron que se la habían abandonado o despojado otra gente. ¿Cómo ve usted este tema y qué el gobierno qué está haciendo para suscitar ese apoyo de la sociedad, para estimularlo, para apoyar también eso? Porque, bueno, yo he tenido polémicas con algunos funcionarios del ministerio que no les gusta mucho las ONGs, el apoyo de la sociedad, dice que son más bien gente que está por hacer mediaciones e intermediaciones indecorosas entre los campesinos y el Estado, pero según lo que me decía el embajador mexicano, se necesita realmente un apoyo social muy grande, se necesita concitar el apoyo más allá del Estado, de la sociedad colombiana, no solo de la institucionalidad, sino de la sociedad colombiana. ¿Ustedes cómo ven eso y qué están haciendo por eso? Bueno, yo creo que el grueso de la sociedad colombiana apoya este proceso. Hay un pequeño grupúsculo que yo lo llamo los indiferentes, es decir, gente que nunca le arrebató un palmo de tierra a nadie, ni nunca movió un arma para hacer violencia contra ellos, pero que pertenecen a un pequeño grupo que les voy más bien a describírselos con una anécdota que me pasó. En un encopetado club estábamos explicando esto y yo en un momento dado le dije al que estaba ahí, hablé de los despojados de la tierra que estaban malganándose la vida al pie de un semáforo porque no habían podido recuperarla durante 8 o 10 años. Y me dijo lo siguiente, déjelos ahí otros 10 años, que las ciudades terminarán absorbiéndolos. Con todos estos problemas que tiene Colombia, ¿para qué diablos nos vamos a meter en semejante lío de esta ley de víctimas y de restitución de tierras? Deje que esos los absorberá normalmente la sociedad. Esa es una minoría, pero es una minoría muy recalcitrante, muy indiferente, muy egoísta, y existe, pero no es la mayoría. El gobierno pues está haciendo, primero está cumpliendo puntillosamente la ley. El presidente ha hecho eventos políticos también para recordar esto. Hicimos una reunión muy importante en Barranquilla, hicimos otra en Necoclí, movilización inmediatamente saltaron algunos a decir, uy, qué horror, están reuniéndose con campesinos en actos políticos.
era precisamente por eso, para llevar el mensaje de que esto requiere un apoyo social. Un apoyo social donde nosotros también entendemos que las ONGs juegan un papel importante, han sido consultadas, recordando eso sí, el proceso jurídico final de la administración de la ley tiene que ser por los canales estatales, no puede ser un proceso, digamos, subcontratado con ONGs. Pero si así se entiende, el papel de las ONGs, que no van a sustituir a los jueces ni a los procedimientos administrativos, pues bienvenidas todas las iniciativas. El proceso tiene que ser acompañado de conciencia social, porque hay indiferentes, y hay unos y hay otros, y con esto termino, perdón para no apoderarme mucho la palabra, hay ciertos círculos donde estas dificultades que hemos estado hablando hoy, que han sido planteadas en esta mesa, para ponerlas en evidencia y para buscarles soluciones, ¿no? Y así las entiende también el gobierno. Hay dificultades, pero vamos a encararlas. Hay otros que se especializan en decir, mire, no sigan adelante con eso, cuidado, porque es que hay dificultades, como si el hecho de que hubiera dificultades fuera un argumento para ponerle el freno al proceso. ¿Qué es lo que querrían? Hay ciertas personas que utilizan el argumento de las dificultades que evidentemente existen, pero no con el ánimo propositivo de esta mesa, que es cómo solucionarlas, que el fiscal actúe, que haya menos impunidad, sino como hay dificultades, qué bueno sería echarle tierra a este proceso y acabarlo y suspenderlo. Esa es una expresión de la indiferencia. Se nos está acabando el tiempo, pero brevemente, ¿cómo siente usted lo de la sociedad civil? Yo creo que nos hace falta todavía sensibilizar a la sociedad civil. Digamos, la gente tiene la idea de que esto es solamente darle un cheque, que es un poco la idea como se entiende la figura de la indemnización administrativa a las víctimas, y devolverles una tierra para el capítulo de restitución de tierras. Pero la dimensión de la ley es mucho mayor, y yo creo que ahí todavía nos ha hecho falta, y digamos que tengo todavía un mea culpa, porque si bien el 9 de abril tratamos de iniciar un proceso para ese propósito, lo hemos dejado un poco en el olvido, en medio, bueno, en el caso nuestro, en medio de todo lo que significa el trámite parlamentario, de la reforma, entre otras cosas, el acto legislativo para la paz, bueno, las afugias de la agenda legislativa. Pero creo que nos ha faltado, porque es que la dimensión de la ley no es solamente material, la dimensión de la ley es también moral, es de reconciliación, y en eso nos ha faltado un poco. ¿Y usted se siente acompañada? Bueno, yo tengo para decir 4 cosas aquí antes que se nos acabe el tiempo. Primero, decirle al ministro que nosotros hemos conformado una gran alianza en el país, que el 20 de julio se va a terminar de consolidar en Cartagena, el 21 en Barranquilla. Una alianza que integra ONGs, organizaciones de víctimas, partidos políticos e incluso miembros de la academia. Estamos trabajando con los Santanderes para que también entre otro sector. Ya han dicho que sí, estudiantes y academia. Eso es para acompañar la ley, ¿cierto? Pero también tengo que decirle al ministro que nos gustaría desde la organización de víctimas que, por ejemplo, el catastro social fuera levantado con nosotros, las víctimas, y no nosotros como población objeto del catastro social. Queremos ser parte de ese catastro social, porque es la verdad que se va a escribir, es la verdad que se va a levantar y es la verdad nuestra como víctimas. Sabemos que tenemos todo un acumulado que le podemos aportar a ustedes y que les puede servir. Lo otro que les quería decir, ministro, es que reciban el acompañamiento nuestro, sociedad civil acompañando al Estado, y no el Estado acompañando a la sociedad civil y a las víctimas, como se está haciendo ahora. Siento que se está haciendo a la inversa. Eso es un consejo. Se nos acabó el tiempo. Pero fue un debate muy interesante, como dijo el ministro, poniendo las dificultades y buscándole soluciones en la controversia. Los esperamos el próximo lunes, 8:30 de la noche, Canal Capital.
El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia.